Tal se quejó Miguel, dijo, es que algunos preguntan sin tener la palabra y por ahí salió esta respuesta de López Obrador del informe. Bueno, información bastante relevante. Sí. Nos vamos ya con lo de Brasil, ¿no? Con lo de Brasil, sin duda alguna, una de las noticias importantes del día de hoy y desde ayer en la noche estuvimos pegados para ver cómo se estaba dando este conteo en tiempo real, que como dicen fue muy rápido, en cosa de 2 horas ya sabíamos cuál era el resultado de la elección en Brasil y fue una cosa cardíaca. Jorge Armando, recordando también la primera vuelta, se repite ahora esta situación en donde primero Bolsonaro iba a la cabeza y luego se invierte, ¿no?, esta tendencia hasta el momento en el que ya pudimos ver cosa de 1.5 puntos de diferencia con el que gana Luis Ignacio Lula da Silva, que no es tampoco despreciable, pues trata más o menos de alrededor de 2 millones, ¿no?, de personas. Más de 2 millones de diferencia en votos. Diferencia en votos, no es poca cosa y además, pues no es poca cosa ante una derecha bastante rancia, oligárquica, que estuvo haciendo una campaña de desprestigio en contra de Lula. Esa película ya la vimos. Lo menospreciaron, pensaron que si lo metían a prisión iban a acabar con él y con su prestigio, y no. La gente ha retomado la senda del progresismo. Ahí estamos observando lo que hacías referencia, estimada Azul, cómo se fue dando la evolución de el conteo, cómo iba aumentando el porcentaje de votos escrutado frente a la tendencia. Y sí, en efecto, por ejemplo, cuando teníamos el 10% del porcentaje escrutado, Bolsonaro tenía un 52% de preferencias frente a Lula de un 48%, lo que nos habla de que pues en las urbes, como se agiliza el conteo, llega primero la información. Y también lo comentó el presidente, sí, en el caso de los campesinos, de la gente que tiene más marginación, pues votó en favor de Lula y ese conteo se fue sumando después, ¿no? Por las complejidades que implica sumar esa votación. Sí, y bien dices el contexto, el escenario, un escenario donde se da mucha desinformación, una campaña de guerra sucia muy, muy fuerte en contra de Luis Ignacio Lula da Silva y en general como un fenómeno que se está presentando ahí en Brasil. Y en el día de la jornada electoral también muchas tensiones. Veíamos, por ejemplo, que se presentaron bloqueos por parte de la policía militar en algunas regiones en el norte de Brasil para evitar que la gente fuera a votar. Y también situaciones como esta diputada simpatizante de Bolsonaro, que iba persiguiendo a una persona con un arma, cosas inauditas que se dieron el día de ayer. No alcanzó y gana Luis Ignacio Lula da Silva. Y vamos con nuestra compañera que se encuentra allá en Brasil, Claudia Martínez, porque nos tiene, pues, ahora sí que el reporte pormenorizado. Claudia, buenos días. Buen día. Pormenorizado, Claudia, buenos días. ¿Cómo están, queridos Azul, Jorge Armando? Muchísimos saludos desde Sao Paulo, Brasil. Como bien ya lo comentan en este breviario del tema de las elecciones, pues aquí se vivió con gran intensidad, con gran emoción y fue hasta cierto punto dramático en algunos momentos el punto del conteo de los votos, el ambiente que se vivió. Fue una cosa que en momentos se pensaba que podría derivar incluso hasta en cuestiones de violencia. Justo como lo comentas, se veía ya este sábado que la diputada Carla Zambelli, justamente solamente a 6 calles de donde está la avenida Paulista, aquí en Sao Paulo, donde Luis Ignacio Lula da Silva hizo su caminata de la victoria, que es su cierre de campaña el sábado, tuvo una discusión la diputada con uno de los seguidores de Luis Ignacio Lula da Silva. Ella dice que fue agredida, pero en varios videos se ve que se cayó. Posteriormente lo persigue con un arma, cuando había dicho el Tribunal Superior Electoral que no se deberían de usar las armas 24 horas antes de las elecciones, justamente por este ambiente tan candente que se vivía en cuanto a las discusiones políticas en las calles, en las casas, en los bares, en los restaurantes, que terminaran situaciones adversas en cuestiones de violencia. Hubo una entrevista posterior con la diputada donde ella dice conscientemente que ella fue más allá de esta medida porque no le parecía que fuera a favorecer sus derechos, y así varias cosas se suscitaron. No obstante,
El clima, al parecer, aquí en Brasil no ha derivado en un conflicto mayor. La victoria, obviamente, de Luis Ignacio Lula da Silva, bien lo decían ustedes, son cerca de 2 millones de votos, más de 2 millones, son 2.100.000, 2.200.000, que equivale al 1.8% de la población. Si bien no son estos 5 millones que se registraron en la primera vuelta de diferencia entre ambos candidatos, sí representa ya un margen para que el Tribunal Superior Electoral haya dictado que efectivamente ya es oficialmente el ganador de este proceso electoral, Luis Ignacio Lula da Silva. Así lo pone en su página sin lugar a dudas. Y obviamente, pues a raíz de esto, como bien lo decían ustedes, ya se registraron diversos bloqueos en las carreteras. Evidentemente es una sociedad polarizada, es una sociedad dividida. 1.8% de la población votó por Luis Ignacio Lula da Silva, pero en realidad Jair Bolsonaro se llevó, digamos, prácticamente la mitad del país. Recordemos que estas elecciones en realidad no ganó por tanto, entonces quiere decir que la mitad de la población también pues se siente de cierta manera pues desilusionada porque no ganó su candidato. Muchos salieron desafortunadamente a las calles la noche de ayer, hubo bloqueos carreteros en 11 estados de Brasil, hubo algunas quemas de llantas. Hubo algunos conflictos aislados de enfrentamientos entre algunos manifestantes que no derivaron en mayores tipos de violencia, y uno de los cierres carreteros que fueron como más simbólicos, que frenaron ciertas mercancías, fueron el que conecta Sao Paulo con Río de Janeiro, que es uno de los puntos de mayor tránsito, tanto de turistas como de personas que se dedican a cuestiones empresariales. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, finalmente el clima hasta el momento no ha derivado en conflictos mayores, pero recordemos que estamos en una tensa calma porque en el Palacio de Planalto en Brasilia parece que algo se estaría fraguando. Evidentemente todos estamos a la expectativa de una respuesta del actual presidente Jair Bolsonaro, que es el primero en más de 30 años en la historia de Brasil que no consigue la reelección. Jorge, Armando. Bolsonaro es la mala copia de Donald Trump, es una caricatura. Y por cierto, Trump le echó la bendición y no alcanzaron la victoria. Estamos hablando de que Lula tuvo 50.9% de la votación. La diferencia es de 1.8 entre ambos. Bolsonaro ha resultado un pésimo perdedor porque a través de Twitter no ha puesto nada. Hay un silencio, como bien dices, podría estar fraguando algo, lo que sería ya patadas de ahogado. Incluso ha sido felicitado Lula da Silva por el propio presidente de los Estados Unidos, Biden, el de México, López Obrador. O sea, hay una legitimidad ante el mundo de esta elección. No se ve por dónde podría decir que hay un presunto fraude, pero bueno, pues importante lo que ha sucedido y muy conmovedoras las palabras de Lula, porque dice: quisieron enterrarme vivo y ahora estoy aquí para gobernar al país. Imagínense lo que implica estas declaraciones de un hombre que lo trataron de aniquilar y ahí está más vivo que nunca. Lo subestimaron y subestimaron al pueblo de Brasil, ¿no? Totalmente. Fue un discurso por demás, que parecía que en momentos Lula da Silva dejaba el discurso que tenía preparado y dejó hablar prácticamente su corazón y sus emociones en la Avenida Paulista, diciendo: esto es una parte de renacer, de me querían vivo, un juicio político larguísimo, un gran escándalo de polémica, de corrupción en el que se vio involucrado. Finalmente los cargos le fueron retirados. Retomó sus derechos políticos, se postuló como candidato y gana. Entonces, él lo toma como un renacimiento político y por supuesto que millones de ciudadanos, de simpatizantes aquí en Brasil, así lo toman también, le dan la victoria y vamos a ver qué pasa ahora, porque recordemos que no todo es miel sobre hojuelas, Azul, Jorge.
Lula da Silva se va a enfrentar a muchos retos en Brasil. Principalmente el primero que emerge en este momento es la situación de Jair Bolsonaro. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a reconocer las elecciones, va a pedir un reconteo de urnas ante el Tribunal Superior Electoral, las urnas electrónicas que tanto había dicho durante su campaña que no eran confiables, que podían darse a fraude. Después de eso tenemos el proceso de transición de aquí al 1 de enero y a la larga tenemos un Congreso de mayoría opositora a Luis Ignacio Lula da Silva, que obviamente tiene todo el perfil de los bolsonaristas en el Congreso. Un tercio de ellos en Cámara de Diputados son evangélicos, súper seguidores férreos de Jair Bolsonaro. Entonces se va Bolsonaro, se va la ultraderecha del Ejecutivo, pero se queda a nivel de diversos poderes de gobierno, y vamos a ver cómo va a enfrentar Luis Ignacio Lula da Silva estas adversidades con todas las promesas que hizo ayer ante el pueblo de Brasil. Sí, incluso algunos de estos que forman parte ahora del nuevo Congreso, pues son quienes formaron parte en su momento de toda la campaña orquestada que acabó en judicialización en contra de Lula da Silva. Es decir, por ejemplo, el que fuera el juez Sergio Moro, que ahora es senador, y así varios. Claudia, sí, sin duda es un escenario complicado. Él condenó y por eso, a Lula da Silva cuando era ministro de Justicia. Y por eso importante el mensaje que ya destacaba Jorge Armando de aquí no se trata y no se trataría que fueran dos Brasiles frente a este escenario de polarización, sino que voy a ser un presidente para todo el pueblo de Brasil, no nada más para mis simpatizantes. Ese es un mensaje importante de Lula de ayer. Y nada más rápido para cerrar, me llama la atención que esta lectura que le das al silencio de Jair Bolsonaro, en donde en algunos lados está leyendo como ya hubo una aceptación de su derrota. No estaríamos hablando de eso probablemente. Sí, así es. Pues es bastante paradójico porque varias personas del gabinete Bolsonaro, también ministros electos, candidatos al gobierno, han salido ya a decir reconocemos el triunfo de Lula da Silva, y él no ha salido. Claudia, hay querida, versiones en el Palacio de Planalto que el presidente del Claudia, Tribunal Superior un se segundito, comunicó Claudia, con él y finalmente tampoco quiso tener Querida ninguna Claudia, respuesta. Claudia, perdón, nos están diciendo que tenemos que hacer un corte. Por favor, no te vayas, regresamos contigo para cerrar. Un segundito. Una pausa, regresamos. Nunca había estado la tortilla tan cara, pues nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance, no hombre, esto está peor que nunca. Ay, no. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD. Estábamos con Claudia, ya nada más tu mensaje de cierre, Claudia. Sí, así es que justamente hay diversas versiones. Ya llegó Jair Bolsonaro al Palacio de Planalto hoy muy temprano, acompañado de su más cercano círculo y también de su hijo, el legislador Flavio Bolsonaro. Están adentro del Palacio de Planalto, no dieron declaraciones a la prensa, hay un silencio sepultural. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, el Tribunal Superior Electoral pues está diciendo que ellos ya dieron la notificación justamente de que fue derrotado, dieron la notificación de la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva. O sea, vamos, esto ya es oficial, a esto nos referimos. Entonces, finalmente tendrá que dar su parecer y si no, el proceso de transición va a continuar su paso y ojalá que sea en los términos más pacíficos. Muchas Ojalá gracias, que así estimada. sea. Querida Claudia, pues ojalá que así sea y pues estamos en contacto, que tengas un buen regreso y muchas gracias.
Claro que sí, al contrario, gracias por permitirnos formar parte de estas transmisiones que están escribiendo en nueva página en el futuro de la historia de Brasil. Muchos saludos. Recordemos que esto ha sido gracias al apoyo en colaboración y alianza con Global Exchange Península 360 Press. Saludos, hasta México. Muchas gracias. Abrazote, Claudia. Y sin duda esto va a implicar una reconfiguración de la política exterior de Brasil, porque Bolsonaro había encapsulado a su país. Por ejemplo, cuando fue la reunión de la CELAC aquí en México, cuando México estaba encabezando este grupo, no vino Bolsonaro. Es cierto. No tenemos, ¿lo recuerdas? ¿Alguna reunión de Bolsonaro con López Obrador? No existe la fotografía. Bolsonaro se fue por la libre, como diciendo, nosotros no somos parte de esta América Latina progresista de izquierda, no tenemos nada que ver, pintó su raya y sin duda va a ser un cambio profundo con Lula en materia de política exterior y un cambio inmediato, ¿no? No, sí, con Lula y en América Latina en general. Estábamos viendo ayer un mapa en donde se veía la configuración ahora de la América Latina junto con México de gobiernos progresistas. Pues bueno, no tiene nada que ver con lo que era América Latina hace solo unos años, en donde estaba francamente dividida. Sí, marca un punto de inflexión, sin duda. Brasil es uno de los países muy importantes, no nada más en población, sino en influencia política de la región. Entonces, pues... Se va a poner bueno, ¿no? Para sí, la ola progresista que sigue recorriendo América Latina. La verdad, se están quedando atrincherados, ¿no? Los conservadores, con muy pocos países, muy poca población gobernando. Dice López Obrador, esta es una elección de la cual podemos sacar varias lecciones por su bajo costo, porque se dio un resultado de forma eficaz, pero también estamos hablando de las lecciones del pueblo de Brasil, cómo responde ante este experimento de la derecha y cómo la gente fue a votar, sobre todo los más pobres, ¿no? Vamos a escuchar parte de lo que dijo. La elección de ayer fue muy aleccionadora. Lo increíble es que a las 2 horas, después de cerradas las casillas, ya tenían el 90% de los votos. Sí hay que analizar cómo le hacen. Creo que hay voto electrónico. Debe de haber voto electrónico y también voto directo. Ojalá, y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema, porque funciona, hay que copiar lo bueno y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto. Y como se está ahora discutiendo sobre la reforma electoral, ayudaría mucho un sistema así, seguro, imparcial, eficiente, rápido. Rápido y más barato. Nada más para recordar, el otro día lo pusimos sobre la mesa y hay que ver aquí de nuevo la comparación entre lo que cuesta el Instituto Nacional Electoral en su organización de elecciones contra el de Brasil. Estábamos viendo desde el otro día, ¿no? 1.023.2 millones de dólares en el caso de México contra 228.4 millones de dólares. O sea, somos 5 veces más caros prácticamente que Brasil, con una población de 100 millones de habitantes menos que Brasil. Sí, de hecho estaba mencionando el presidente, ¿no? O sea, la población electoral, o sea, que vota en Brasil son 148 millones de electores. Sí. En el caso de México son más o menos como 80, una cosa así. Entonces, bueno, si lo vemos en relación costo por persona, pues es una barbaridad, pero que no ahí está el dato, solamente... Ahí está el dato, ya lo... Sí, ahí lo sacamos. tenemos. Ahí está, 157 pesos el costo por persona en México y en Brasil 21 pesos. Sí, y que hay que verlo desde el punto de vista cuantitativo, desde luego, pero también cualitativo. Es decir, la entrega de... Es brutal esta comparación de que la gente pueda tener la certidumbre de lo que pasó en una elección de una manera tan pronta contra
esta anécdota que recordaba el presidente de nos fuimos a dormir con un escenario y de repente al otro día, 2006, pues ya era completamente otro, ¿no? Nos aplicaron la de a Chuchita, la bolsearon, ¿no? A la mera hora. Haya sido como haya sido, Sí, nos aplicaron esa, sí, seguro. Tienes razón, no solo es el costo económico, sino el costo a la democracia, porque ha habido fraudes, ha habido agravios. En 2006, en efecto, la cúpula política, los neoliberales se pusieron de acuerdo para que no pasara López Obrador, y eso lo dijo el propio presidente de la República, Vicente Fox, lo reconoció después en una entrevista, y de ahí para abajo, gobernadores, Sylvester Gordillo, pacto por acá, pacto por allá, el entonces IFE también dando información por una parte a cuentagotas, y sin duda, pues no se dio lo que muchos en su momento hablábamos y pedíamos, el recuento total de la elección, la limpieza total. Ah, no, es que la ley dice que en específico tal y cual cosa, escudados, atrincherados, en lugar de buscar realmente la democracia, porque si hubieran dado un recuento total de la votación, pues cuando menos hubiera quedado más claro el resultado, los datos, pero hay que recordar que no se dio el famoso voto por voto, casilla por casilla. No, hicieron No una se dio muestra en recuento. ese momento, ¿no? Así es. Y dijeron, bueno, ya con esto ya saldamos y a otra cosa mariposa. Pero a otra cosa mariposa no lo consideró igual la gente. Mucha gente estaba muy indignada, muy enojada, y por eso hay que recordar todo ese proceso que se dio con la toma de Reforma, que de alguna manera fue una válvula pacífica para que la gente pudiera sublimar esa indignación y que se estaba viviendo en ese momento. Bueno. Oye, que la toma de Reforma no le gustó a Villoro. No le gustó a Villoro, no le gustó a Juan varios, y Villoro. ahorita lo ponen como una de las grandes cosas de deuda que dejó el presidente políticamente, ¿no? O sea, como si fuera uno de los grandes errores. Bueno, hay toda otra parte de la población que considera eso como un gran acierto político, porque si no se hubiera desbordado el movimiento. Exacto, el propio López Obrador lo ve al revés, dice no se rompió un solo vidrio, y había quienes tenían el ánimo incluso de una revolución, o sea, de irse a las armas, decir no es posible que nos quieran robar y tenemos que actuar. Así que es un tema del cual se estuvo abordando lo que tiene que ver con las elecciones, la reforma que ha propuesto el presidente López Obrador ante el Congreso y que intenta democratizar, y dice, por favor, no caigan en la mentira de Claudio X González y compañía, que aseguran que queremos quitar al árbitro electoral. En su caso lo vamos a fortalecer y a democratizar, que son cosas diferentes, ¿no? Exacto, vamos a escuchar. Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho. ¿Qué dice el presidente? Que los mapaches están dominando, ¿no? Al árbitro electoral. Dominan al INE. Es que todo esto viene a cuento justamente, bueno, hay varias cosas que están sucediendo a propósito de la reforma electoral. Hay un gran debate entre quienes están asegurando justo esto que el presidente dice es una abierta desinformación, esto de que queremos destruir al INE o desaparecer al INE o al Tribunal Electoral. Esto no es así, y explica cómo son las líneas, digamos, de los objetivos de esta reforma electoral, y en el contexto de toda esta discusión que se ha dado, incluso, bueno, ya usted sabe, hasta a nivel internacional, porque ya incluso han querido que intervenga la Comisión de Venecia. El fin de semana se da un diferendo entre la CNDH y el INE. Esto después, hay que decirlo, ¿de dónde parte este diferendo? Después de que el INE o Lorenzo Córdoba en algún momento habla y dice de la CNDH que es un órgano autónomo tomado
por el gobierno, ¿no? O sea, que está secuestrado por el gobierno y que en ese sentido es oficialista. ¿Qué hace la CNDH? Sale con un comunicado y dice, bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si estamos hablando de secuestrados, bueno, pues secuestrado está el INE y hace una revisión, ¿no? un recuento pormenorizado de lo que han sido las... La Comisión de Elecciones que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, después el IFE, ahora el INE, y dice, son instrumentos de sabotaje de la voluntad popular. Así es. Pero llama la atención que Y de Lorenzo recomendaciones. Córdoba, consejero del INE, esté preocupado por los derechos humanos. No es el que en una conversación privada se burló de los pueblos originarios del país, no es el que tuvo una actitud bastante racista y clasista. Bueno, pues ahora están bien preocupados por los derechos humanos, también por los procesos electorales. Dice Lorenzo Córdoba que esta reforma planteada en sus términos sería una involución. Regresar 30 años en la historia, la verdad es que no se sostiene esa argumentación. Pero bueno, pues ahí están las diferencias, está en su derecho de decir lo que quiera Lorenzo Córdoba, pero qué bueno que fue a Brasil, qué bueno que observó que puede haber una democracia mucho más barata, mucho más eficaz y alejada de todos los fantasmas de los fraudes, que eso es al final del día lo que se quiere, porque la narrativa, ahora leemos a Denise Dresser en Reforma, a Jesús Silva Herzog Márquez, la narrativa es: el gobierno morenista se quiere apropiar del árbitro electoral. Esa es la narrativa. Y pues, ¿cómo por qué? Si la gente va a votar por los consejeros y por los magistrados, ¿cómo le haría Morena para apropiarse de la decisión popular? No hay forma, ¿no? No, pero además, o sea, ¿en qué circunstancias se encuentra el Instituto Nacional Electoral? Que es un poco a lo que da respuesta el presidente el día de hoy, ¿no? Cuando dice, están hablando de que se quiere apropiar el gobierno del instituto, del órgano electoral, cuando está secuestrado en este momento por grupos de interés y por los partidos, que son los que en este momento deciden quiénes son los consejeros electorales, y lo que se quiere, en contraposición a eso, pues es que la gente sea la que decida. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente y ahorita comentamos algo más de esto que fue la respuesta del INE a el comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los defraudadores, los mapaches electorales, ahora están convertidos en demócratas. Lo cierto es que ellos dominan el INE y el tribunal, y no es cierto que por el tribunal y por el INE haya democracia en México. No, hay democracia en México, se ha avanzado para que haya una auténtica democracia en México por la gente, por el pueblo. Luego algunos dicen, es que va a ser muy caro que los consejeros electorales se sometan a una deliberación pública, o sea, la votación, ¿no? Que va a ser muy caro. Pero cuando, o sea, los argumentos que utilizan es a contentillo, porque primero dicen, lo que valga el INE, no importa, si Lorenzo Córdoba gana como un virrey, no le hace, porque ese es el costo de la democracia. Entonces ya cuando les dices, bueno, que la gente decida quiénes van a ser los consejeros, no es muy caro. No, va a salir muy caro. Eso ya está carísimo, ¿eh? O sea, la voluntad popular manifestada, ahí ya me dio codo. Exactamente. Así andan. Bueno, nada más para detallar sobre este comunicado de la CNDH. La CNDH reproduce recomendaciones específicas que se le hicieron al INE, entre otras el compromiso de apoyar la democracia participativa, de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática y fortalecer el régimen de partidos políticos y asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Nada más para cerrar esto. Dice la CNDH, si la comisión emitió un pronunciamiento público el pasado mes de agosto dirigido al INE, fue a solicitud expresa de usuarios de redes sociales que consideraron que se ponía en peligro su derecho y el derecho de terceros a la libertad de expresión. Hay que recordar que el INE ha venido jugando un papel de torquemada en donde dice a la población, tú puedes opinar, tú no puedes opinar, porque entonces ya estás cometiendo un delito electoral. ¿Y por qué lo menciono? Porque la respuesta del INE a este comunicado o al pronunciamiento de la CNDH es
la CNDH no tiene competencia constitucional para hablar de cuestiones electorales. Es decir, nuevamente el INE se pone en este papel de juez de decir, tú sí puedes hablar, tú no puedes hablar, cuando el propio presidente del INE fue a pedir a Europa que emitieran una opinión y que le hicieran un llamado a los legisladores que van a discutir el tema de la reforma electoral, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esa no puede hablar, tampoco los ciudadanos. La libertad de expresión no es un derecho humano y además hemos leído quejas de muchos chairos que dicen, ya me bajaron mi tuit, ya me pidieron los del INE que no, y no se diga de funcionarios, ¿no? De gobiernos de izquierda. Pero bueno, a propósito del kiosco, vale la pena destacar lo del Checo Pérez, tercer lugar en el Gran Premio de México. Algunos diarios lo retoman, Reforma, El Financiero, ahí están las imágenes, ¿no? del Checo, que por cierto estuvo por ahí, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lo criticaron algunos, dijeron, oiga, está ardiendo la entidad y usted anda ahí en la Fórmula 1. Pero bueno, pues está en su derecho Alfaro de hacer lo que quiera. Muchos estamos contentos por lo del Checo, es por ahora subcampeón de la Fórmula 1 detrás de su compañero Verstappen, y el presidente López Obrador mandó un mensaje, ¿no?, hacia el Checo. Sí, mandó un mensaje hacia el Checo, bueno, no sé si lo tenemos aquí a la mano, por si nos lo pueden poner. Y mandó no solo al Checo, ¿no? Sí. Mandó al Pachuca. Hablo del béisbol, está muy al pendiente habló de la Serie Mundial. de la selección mexicana que va a competir también en Qatar, y a todos les reparte el apoyo y el abrazo. Ahí, a ver, vamos a escuchar qué dijo el Checo Pérez. Y aprovecho también para enviar una felicitación a Checo Pérez, que obtuvo tercer lugar, y también le deseo que siga adelante. Bueno, y en la Serie Mundial le va a Houston porque hay un mexicano, Urquidy. Los latinos. Ya sabemos que el béisbol es lo que más le gusta a López Obrador. Dice, estoy macaneando. Cada que tiene problemas de salud y se va a recuperar, pasa, ¿no?, por ir a practicar este deporte. Le gusta mucho porque además no solo es de habilidad física, es de mucha estrategia, ¿no? Y se mide, ¿no? ¿Qué dice arriba de 300? Estoy bateando arriba de 300 frente a los adversarios, ahí estoy macaneando. Luego me avientan unas podridas, a esas no voy, ¿no? Pero bueno, interesante el símil que hace con la política. Pero vámonos entonces a la jonjolí de todos los moles.